Buenas noches, mi gente querida. Estoy muy honrada de tener una invitada muy especial. Es una dominicana que emigró hace muchos años y que transformó su vida con un propósito. De niña abusada a mujer exitosa con un gran propósito de vida. Bienvenida, María Truzá. Gracias, María. Gracias a ti, Ingrid, por darme esta oportunidad. Naciste de corazón. En Licey al Medio. Sí. De Licey al Medio en Santiago al mundo, con una historia impactante. Gracias por abrir tu corazón. Tenemos aquí tu libro Yo Digo No Más. Y cuando dices Yo Digo No Más, te refieres al abuso sexual en los niños, ¿correcto? Sí, esa es mi misión, una misión que fue un llamado de Dios como sobreviviente del abuso sexual infantil. Tú decías o dices que es una pandemia silente. Sí, es la pandemia silenciosa. El silencio, uno romper el silencio de un abuso sexual infantil es, yo creo, uno de los retos más difíciles para el ser humano. Tu historia de irte con tu familia o de tu familia llevarse, tu mamá buscando el sueño americano, es la historia de muchas de nuestras mujeres. Pero tu historia como sobreviviente de un abuso sexual en la niñez, tristemente, es también la historia de muchas de nuestras niñas y mujeres. Y que tú te atrevas a abrir tu corazón y contarnos cómo sucedió, cómo sanó y cómo de ahí una mujer resiliente logró el éxito para apoyar a otras. Yo creo que es un hermoso testimonio y gracias por abrir tu corazón con nosotros porque eres una mujer al borde. Gracias. María, vámonos al Licey al Medio. Sí. ¿Cómo era esa chiquilla en aquel campito? ¿Quién era su familia? ¿Eran humildes? ¿Cómo vivías? Empiezo que mi nombre cuando era una niña me llamaban Jackie. Yo vengo de, mi madre es Yolanda Peña, lamentablemente la perdí hace 5 años atrás, y mi padre era Lorenzo Alba, entonces mi apellido es Alba. Muchas personas en Licey dicen, pero ¿quién es Truza? Aquí no hay ningún Truza. Pero mi nombre Truza viene del último matrimonio. Okay. Yo nací en Licey y cuando mi madre a la edad de 8 años se divorció de mi padre, ella no podía mantenernos. Como tú estás diciendo, muchas de las inmigrantes, las mujeres que se van o los padres, van con esa misma meta de poder mantener la familia. Mi mamá, la pobreza que estábamos pasando era increíble. Nosotros pasamos hasta hambre, déjeme decirle, y mi mamá decidió irse. Y para mí, te digo que eso fue el principio de mi trauma, porque la separación de mi madre, cuando ella se fue con mis 2 hermanos más grandes, y separar a los 3 pequeños, yo fui a donde unas primas, mi hermanito Viriato, que tenía 2 años más que yo, fue donde una amiga de mi mamá, y mi hermanito pequeño, donde la abuela, por parte de mi padre. Yo duré 1 año sin ver a mi madre. Wow. Que fue 8 años tú tenías. 8 años. Y Ingrid, para mí, todavía el efecto de esa separación lo siento. Se me hace muy difícil decirle adiós a las personas. Anoche estaba yo hablando con el camarógrafo que está siguiéndome de Colombia y se va hoy. Y yo le estaba diciendo, Santiago, me siento triste porque tú te vas. Esto todavía es el efecto de un trauma como esto. De separación. Sí. Hablemos de esa chiquilla que confiesa tristemente o reconoce que fue víctima de un abuso. Sí. De un abuso que viven muchas familias, muchas niñas y niños en el mundo entero. Particularmente pasa aquí, en nuestro patio. Millones. Pasa en Estados Unidos. Incluso creo que dominan las estadísticas hoy en día. Sí. ¿Cuál es la realidad? En los Estados Unidos, cada 9 minutos, un niño es abusado. Ponte a pensar en eso. Eso cuando yo descubrí esas estadísticas, para mí se creó una urgencia donde yo no me despierto a menos que no esté impactando todos los días. Y de esas cifras, el 93% del abuso sexual infantil es alguien en la casa. Es decir, que el monstruo esté en la casa. Y las estadísticas dicen que solo el 30% se reportan.
Y yo Wow. puedo entender, porque déjame decirte que para mí, el abuso que pasó conmigo, lo conocieron en Licey, pero después que yo salí del Licey, jamás. ¿Lo enterraste? Lo enterré, creía, ¿verdad? Creía. Porque en realidad no se entierra, tú lo llevas contigo, está marcando todas tus decisiones. Dicen que uno de los traumas que más afecta al ser humano es haber sido víctima del abandono, que tú tuviste esa sensación. Cuando mamá se va Sí. al principio, tú sentiste un abandono. Inmenso. Súmale lo que es haber sido violentada sexualmente. Sé que es muy duro. ¿Podríamos volver a esa edad, a ese tiempo? ¿Cómo pasa? ¿Cómo fuiste abusada en aquel pueblecito? Sí. Ingrid, una de las cosas que yo he estado trabajando mucho es entender de que el cuerpo lleva la cuenta. Hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de un psicólogo que es muy famoso allá en los Estados Unidos, que él dice que ese trauma tú lo sientes en diferentes, siempre. Y te lo digo esto porque ahora mismo yo he contado mi historia más de 500 veces y cada vez que la voy a contar, mi cuerpo lo siente. El corazón me late más rápido y siento un calor y siento en mi voz, tú lo puedes sentir. Yo decidí sentirlo porque por muchas veces yo cuando hablaba las pocas veces era, eso me pasó, mira esto esta noche, como si fuera una historia de otra persona. Pero cuando yo empecé a trabajar en mi trauma, a entender que esto es algo que está marcado en mi cuerpo, entonces la curiosidad se me llevó a otro nivel. Y es por eso que te digo que ahora yo comparto esta historia y la estoy sintiendo. Mi padre, lamentablemente, cometió el error más grande de su vida. En medio de una noche, mi padre vino a llevarse a mi hermanito de 4 años. Y yo le quité a mi padre, mi hermanito, de los brazos. Mi padre venía con un brujo. El amigo de él era considerado el brujo de Licey. Y yo fui forzada a ir con el brujo y mi padre esa noche. O sea, tú tratando de defender a tu hermanito, lograste que entonces te llevaran a ti, Sí. que eras mayor. Él tenía 4, tú tenías 8. 8, 7, ¿qué edad tenías? 9 años. Y mi madre se fue a los 8. En un año después, Ok, ya tu madre había partido. mi madre estaba en los Estados Unidos. Y esto es lo triste del caso, porque mi madre, cuando el año pasó, yo le dije a mi madre, yo no puedo vivir así. Yo era una niña deprimida, yo no quería vivir, yo extrañaba a mi madre, a mis hermanos, y mi madre y mis hermanos mayores pudieron recaudar suficiente dinero para rentar una casa y trajeron a Paula, que está en mi vida todavía, es como una segunda madre, para que nos cuidara, y le dijeron a mi padre, lo único que tú tienes que hacer es darle comida a los niños. Que eran Eso tu es hermanito todo. y tú, los que se Exacto. quedaron atrás en el Licey, temporalmente. Temporalmente. Entonces, tu madre parte, ¿y quién se queda contigo ese primer año? ¿Tu padre? Mi padre y Paula. Y mi padre en esa noche, no sé qué diablo hizo, qué contrato, todavía no lo sé, ya no me interesa, ya estoy en paz en la historia. Pero definitivamente mi padre no lo entendí por muchos años. Pero Él llega con este señor a tu casa, que es el brujo del Licey. exacto. Se quieren llevar a tu hermano, tú le dices que no y deciden llevarte a ti. Sí. ¿Cuál fue la pesadilla que vivió María, Jackie, en aquel entonces, en un campito de una ciudad tan bella como Santiago, y que pudiera ser la pesadilla que muchas niñas estén viviendo, o que muchas madres, si escuchan con atención, puedan evitar que siga repitiendo? Y recuerda que si no lo aceptas, si no lo hablas, si no lo sacas, no sanas. No sanas. María, me encanta esto que dice, bueno, pudiste quitarte el manto del victimismo para ponerte el manto del coraje y te decidiste a hablar. ¿Qué pasó aquella fatídica noche cuando tu papá llegó con el brujo a la casa?
¿Tu papá estaba bebido? No Tratando me de... recuerdo. Tú sabes que, Ingrid, hay muchas partes de la historia que yo creo que yo he bloqueado. Como por un ejemplo, no te puedo decir cómo se ve la persona que cometió esa violencia conmigo, pero lo que te puedo decir es que sí, definitivamente marcó mi vida completa. ¿Tú recuerdas realmente ese momento? Sí, Porque eras una chiquilla de 9 años. es una experiencia que es imposible olvidar. Ok, te vas con el brujo. Mi padre me lleva en su carro con el brujo y me deja en la casa del brujo. El brujo me lleva a donde él hace brujería Wow, y tiene un altar, toma una botella de whisky y me la hizo tomar. Me forzó a tomar una botella de whisky. Eso para mí ha sido un regalo. Él no lo entendía, pero Dios me dio ese whisky para yo no tener que poder vivir en carne viva y propia lo que iba a pasar después conmigo esa noche. Porque entre el alcohol, el dolor que yo estaba sintiendo cuando ese hombre penetraba mi pequeñito cuerpo y incansablemente hasta que lo destruyó completamente y se cansó cuando ya era en la mañana. wow. Yo sé que estabas bajo los efectos del alcohol que te obligaron a tomar, pero ¿hay algo que tú recuerdas haber sentido en aquel momento? ¿Algún No. sentimiento? Yo me desconecté de mi cuerpo. Claro. Yo me desconecté y yo creo que esto es algo que muchos de ustedes se pueden identificar porque tú te desconectas de una forma como que tú estás viendo lo que está pasando, pero de arriba. Es como una forma de evitar sentir lo que está pasando, pero el dolor de mi cuerpecito Físico. físico fue un dolor que ha marcado mi vida para siempre. Cuando yo me levanté esa mañana, yo no podía caminar. Yo estaba sangrando completamente. Me agarraba de las paredes y me fui al baño. Y cuando yo llegué al baño, me puse como una niña así y empecé a llorar y a llorar. Y yo, tú sabes lo que estaba pensando, señores, que mi virginidad me la robaron. En realidad hemos creado como esta conciencia de niñas de que la virginidad era tan poderosa y como que era lo que tú tenías que proteger, que yo no estaba ni siquiera pensando en mi cuerpo. Para mí, yo dije, ya perdí todo, ya no era virgen, yo lo sabía porque estaba destruida. Y para salir del cuarto, de ese baño, tuve que tener el coraje más grande porque yo decía, ¿qué me va a hacer a mí ese hombre ahora que yo puedo sentir más? Ya estabas consciente. Ya estaba consciente. ¿Qué tú entendías? ¿Que era una locura? Tú no entendías nada, eras una niña a pesar de todo. Sí, yo estaba totalmente confusa, un dolor inmenso en el cuerpo, en mis partes privadas estaban destrozadas. Yo volví al cuarto y él ya estaba cansado. Él no tenía que hacer nada más conmigo. Y ya en ese entonces mi tío fue a la casa y mi tío le contaron lo que pasó, eran las 10 de la mañana. Yo estaba fuera todavía. Mi tío cogió un machete y con mi hermanito Viriato, que tenía 11 años, y le dijo, yo te voy a dejar a la casa de él. Ya yo no estaba ahí, yo estaba en un motel, que casualmente todavía está ahí. Wow. Y cuando él me trajo a la casa de nuevo, mi hermanito estaba ahí. Y mi hermanito, yo trato de salir del carro del hombre. Y mi hermanito estaba afuera
y yo me caí. Mi hermanito tuvo que cargarme. No me puedo imaginar tu dolor físico y emocional, incluso el dolor que tú puedas sentir por volver a recordar ese momento tan difícil. Es un testimonio muy difícil. Y de nuevo te doy gracias porque tú lo dijiste, si no rompemos el silencio y no somos la voz de quienes no la tienen, no vamos a cambiar estas historias. No. ¿Te devuelven a tu casa? ¿Se enteró tu padre, tu tío, tu familia de lo que había pasado? Mi padre estaba, la última vez que vi a mi padre fue enfrente de la galería de mi casa, esperándome, como si nada. Yo todavía no entiendo porque nunca tuve la oportunidad de hablar con mi padre de esto. Pero mi padre estaba ahí, me llevaron a un doctor local que era amigo de la familia y dijo que yo no había sido violada. Pero era imposible. Cuando mi mamá en los Estados Unidos, esto destruyó a mi familia completa. Mis hermanos, uno de ellos se rompió la mano dando la pared. Porque yo soy la única hembra. Mi papá trajo al mundo 4 hombres y buscaban una hembra. Y va y le hace eso a su reina, porque en realidad yo era la reina de la familia. Y ¿tú se lo cuentas a tu madre? ¿Cómo sacaste el valor de contarlo? Bueno, yo estaba en un estado de shock. Estaba muy, muy mal. Yo en realidad me puse completamente en una oscuridad. Ya yo no volví a ser la misma. Yo hablo que mi niñez es antes de yo ser violada. Después de ser violada, ya yo perdí mi inocencia. ¿Tú entiendes que ahí ahora tú viendo hacia atrás, crees que ahí tú entraste en un proceso de depresión? Oh, yo quería morir. Yo me quería matar a la edad de 9 años. A la edad de 9 años, si yo hubiese sabido cómo hacerlo, lo hubiese hecho. ¿Sabes por qué? Porque para mí la vida no valía nada. Yo cuento en mi libro, hay un tiempo, mi mamá pudo venir de los Estados Unidos y cuando a mí me tuvieron que operar, porque él me violó tan brutalmente que el ovario derecho se envolvió en los tubos que conectan el útero y el ovario derecho. Ajá. Y esa cicatriz que marca mi cuerpo es una cicatriz que yo empecé el odio por este cuerpo, que es algo que a todas nosotras, casi todas las mujeres y los hombres que son abusados, porque esto no solo abusa, los hombres también son abusados, pero la mujer, uno odia el cuerpo y empieza a maltratar el cuerpo, porque el cuerpo es lo que te ha causado, que te causen ese trauma. Ahí yo tuve que trabajar mucho para curar esa relación con el cuerpo, pero mi cuerpecito estaba totalmente destrozado y yo lo que quería era morirme. Entonces yo estaba en el suelo, en el concreto, y yo imaginaba qué lindo sería si este piso me cogiera y me enterrara y que yo pudiera morir. Te lo juro, Ingrid, esto es algo tan vivo en mí. Ese momento yo me recuerdo y mi mamá, que no sabía qué hacer, me da una patada y me dice, ya, suficiente, ya, deja de llorar, no te quiero oír llorar más. Wow, María, qué duro, Jackie. Jackie, quizás el hecho de que tú no quisieras usar más tu nombre tuvo que ver con dejar eso atrás. Sí. Y de repente ya eres María Truzá. María, y Jackie nunca lo volví a usar. María, atraviesas ese gran dolor de la violación, el dolor físico, las operaciones, la reconstrucción. Cuando llorabas en el piso queriendo morirte, tu madre te grita que no más llorar. Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Me sentí completamente desconectada de mi madre. No le entendía. Mi madre, en realidad yo no recibí un abrazo. La gente no sabía qué hacer conmigo porque mi cuerpo estaba
obviamente destruido, estaba muy afectada, estaba que lo único que hacía era llorar y el abrazo para mí, por eso a mí me encanta abrazar, porque yo digo que eso representa para mí esos abrazos que yo deseaba, pero mi familia no sabía cómo lidiar con eso. Entonces, la relación de mi madre y la mía fue una relación que hubo una desconexión total, pero respeto. Yo le tenía respeto a mi madre, pero sí estaba desconectada con mi madre. Pero puedo decirte que lo trabajé tan fuerte que mi madre llegó a ser mi reina y yo su princesa. ¿Podemos hablar entonces del perdón? En tu libro hablas del perdón. Mi tema más favorito. Yo digo que hay que perdonar para vivir. El perdón te cambia a ti. El perdón no es para la persona que te ha herido. El perdón es para ti. Pero como esa niña de 9 años que está destruida físicamente, emocionalmente, deprimida, que no encontró el apoyo de mamá, que papá no solamente no la cuidó, sino que la entregó al brujo. ¿Cómo esa niña toca fondo y empieza con ese proceso de perdonar y salir de ahí? Me casé a la edad de 17 años. A la edad de 20 años tenía mi primer hijo, Franco. Cuando Franco nació, ahí fue la primera vez que yo me vi en el espejo. Mi hijo fue mi espejo. Yo dije, estoy rota, porque cuando este niño nació, yo pensaba que era una niña. Cuando fue un niño, yo no quería el niño. Yo estaba desconectada de este niño totalmente. Tanto que yo cuento en mi libro, y no lo voy a compartir porque quiero que, le voy a dar un suspenso aquí, que entiendan cómo Franco, mi hijo, fue el acelerador más grande en mi vida. Ingrid, en la vida nosotros tenemos aceleradores de sanación. Muchas veces lo podemos ver y muchas veces no. Yo le doy gracias a Dios que yo pude ver que yo estaba rota y de hacer una decisión en ese momento de que yo iba a buscar la forma de sanar, porque si no, yo iba a destruir a mi hijo. Y mi hijo fue, aunque yo estaba desconectada, fue mi motivo de yo empezar a sanar, empezar a tener esa curiosidad, el por qué yo, siendo la persona que yo soy, puedo desconectarme de mi hijo de esa forma. Ahí fue que empezaste a ahondar en tu trauma y verlo de cerca. Sí. Hasta ese momento, esa niña que emigró a los 15, ¿verdad? Sí. Te fuiste a los 15 con mamá ya. Sin hablar inglés, otro reto inmenso. Sin hablar inglés. En 50 años atrás, señores. ¿Y seguías triste? Oh, sí. Muy triste. Y una ansiedad, la ansiedad es una ansiedad que te quita la respiración. Como un agobio. Yo andaba siempre, y me recuerdo cuando yo empecé a trabajar en un centro médico que duré 26 años, que yo entraba en el elevador y yo me hacía creer que yo no era una actriz, porque yo decía, yo iba y respiraba, y cuando las puertas se abrían, decía, yo soy la ejecutiva ahora, ya cambió, no voy a recordar a esa mujer. Y empecé como con un juego de actuar diferentes, era actriz de diferentes novelas. Y eso me ayudó por un lado, pero a la misma vez ya yo estaba empezando, como te digo, a trabajar, porque para uno sanar, primeramente tenemos que hacer una decisión de entender que los traumas están contigo, que el cuerpo lleva la cuenta. Que aunque tú te desconectes y aunque tú no lo hables, está ahí. Está ahí. Martillando. Martillando. Mira, hay un libro que se llama El poder de la mente subconsciente. Cuando yo escuché este libro decir que el 95% de las acciones que nosotros hacemos es de la mente subconsciente, que 5% es la mente consciente. ¿Qué pasa? La mente subconsciente se crea cuando tú naces hasta los 7 años. La base. La primera infancia. Y después a los 12 años. Eso es otra etapa. Entonces, cuando te programan, la programación, viene el trauma, y el trauma mío, yo soy programada de que me abandonan, yo soy programada de que yo no valgo nada, mi padre me da un hombre, imagínate,
La programación que yo recibí, yo he tenido que reprogramar mi mente para poder parar el trauma transgeneracional con mi familia. Pero fue una decisión y son depósitos, no hay fórmula. Yo quisiera decirle que hay alguna fórmula, no la hay. Hay que hacer la decisión y empezar a poner depósitos. Yo tengo un concepto de los 5 pilares de la vida: tu cuerpo, tu familia, espiritualmente, tus finanzas y tu gozo. Todo eso se destruye cuando tú vienes de un trauma, especialmente un trauma de un abuso sexual infantil. Y empezar a ponerle depósitos. Esos depósitos son decisiones pequeñas. Por ejemplo, mi cuerpo. Yo empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer poco de ejercicio, empecé a tomar un poco más de agua, empecé a enfocarme en añadirle en vez de quitarle al banco de la vida. Cuando llega tu hijo, tu primogénito, encuentras en él el motor, pero al mismo tiempo el espejo que te hace ver lo rota que estás. Ahí, con toda la desconexión, decides empezar a sanar por él. Por él. ¿Cómo fue ese matrimonio de una chica tan rota con 17 años con un bebé? Terrible. Yo era maltratada y violada de nuevo. Lo que pasa es que como yo era la mujer, esposa, tú tomas mi cuerpo cuando tú quieres. Para mí el sexo, la intimidad, no había intimidad. Yo no sentía nada. Esto es algo que nos pasa a tantas mujeres y hombres, que eso nos desconecta completamente. Entonces tengo un hombre que me abusa, que me maltrata, que me habla malísimo, que también tenía sus amantes. Ahí cuento la historia. Pero déjame decirte, Ingrid, que aparte de ese acelerador en mi hijo, mi padre me llegó a pedir perdón. Y yo quiero hablar de cómo hiciste las paces, si la hiciste con papá y con mamá. Sí. Cuéntame de esa conversación con papá. ¿Cuántos años después? Mi hijo tenía 1 año cuando él estaba muriéndose. Yo tenía 21 años. ¿Viniste aquí al Licey a verlo? Mi padre no podía hablar. Mi padre tenía un tumor y no le permitía hablar. Y él escribió a su hermano cuando él se estaba muriendo ese día. Le dijo que me llamara y que me pidiera el perdón. Y su hermano me llamó, mi tío, y me lo pidió. Y fue duro para mí dárselo, pero se lo di y yo sabía que lo tenía que dar de corazón. Y mi tío me llama 2 o 3 minutos después y me dijo: mi padre lloró mis lágrimas y respiró conmigo por última vez. ¿Alguna vez alguien, quizás tu tío, alguien de tu familia alguna vez te contó si en algún momento él externó qué fue lo que pasó esa noche? No, Ingrid. ¿Nunca entendiste eso? Ya no me interesa. Ya no me interesa. Yo he podido perdonar, incluyendo al hombre que destruyó mi cuerpo. Él destruyó mi cuerpo, pero el daño más grande que le hizo fue a mi alma, pero ya mi alma la he reparado. Con el tiempo, mi padre pedirme el perdón para mí ayudó. Está dedicado a mi padre este libro, parte del libro. Wow. Porque él me enseñó que yo lo odiaba y lo tenía conmigo todos los días. Y eso es lo que hacemos. Claro. Nos quedamos de víctimas, empezamos a darle nuestra energía a la persona que te ha destruido. Ya yo decidí no más. Y es algo que yo vivo mi vida perdonando. A las personas que me hieren me la quito de mi lado. Perdonando. Y yo me libero. Es increíble. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, la energía viene a ti. Ya tienes energía, superpoderes. Ok, en la conversación incómoda con mamá. De mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no me apoyaste cuando me viste rota? Se tomó yo creo que tenía 35, 40 años. Yo había tomado unos de los muchos seminarios y retiros. Que hubo terapia. Terapia, retiros, libros, conversaciones con pastores, todo es el combo completo para la sanación. Completo.
¿Entendieron? Hay que buscar la ayuda. Hay que buscar ayuda, es muy difícil hacerlo solo. Acabo de decir que el 95% de la subconsciencia es lo que te maneja, entonces hay que buscar ayuda. Ok, cuéntame esa conversación con mamá. Mi madre, yo pude decirle, madre, por primera vez, te voy a decir que te amo y sentirlo, porque yo te he tenido un rencor inmenso por lo que tú hiciste. Tú, cómo me abandonaste. Y ahí mi madre se desahogó y me dijo, mi hija, tú eras mi única hija. Cuando esto pasó, yo no me maté porque yo tenía 4 más hijos, pero yo quería morirme. Y empezó ese proceso de yo entender a mi madre y entender que mi madre tiene su historia, que mi madre tiene su trauma, y empezamos a conectarnos y llegamos a tener una relación bien profunda y amorosa. ¿Eso fue parte importante del proceso de sanación? Sí, el más importante. Pero es un proceso, María Trussá, vamos a hablar de la superación, de la mujer que ya sanó y empieza a superarse como madre, como ser humano y como empresaria. María, llegas a ser la directora ejecutiva y transformar un centro médico en una empresa millonaria. Sí. ¿Cómo logra una mujer que venía con estas carencias llegar a superar todos sus límites? Yo he sido una persona que cuando entendí de dónde yo vengo y me dan la oportunidad, yo empecé en este centro médico como asistente médico. Okay. Y estaba yendo a la universidad y ellos empezaron a ver en mí alguien que yo no decía no. ¿Y quiere aprender esto? Sí. Para mí, yo nunca creía que se estaban aprovechando de mí. Yo lo que quería aprender. Y llegué a ser la ejecutiva por 26 años. Wow. Ganándome un salario de $300,000 al año. Pero en el año, cuando cumplí 50 años, tuve una enfermedad, casi pierdo la vida. Tuve 5 operaciones en menos de un mes. Y eso me cambió todo totalmente. Dios vino y el llamado que Él me ha estado preparando para hacer empezó a los 50 años. Yo te preguntaba precisamente en todo este proceso de ser quien eres hoy en día, esta mujer exitosa, superada y con propósito de apoyar a tantos, ¿cómo entra Dios aquí en la película? Una nueva prueba. Sí. Al principio yo estaba enojada con Dios. Por supuesto, yo no entendía muchas cosas y eso es uno de los pilares de mi vida que tuve que trabajar bien fuerte, porque yo decía, si existe un Dios, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? Pero después yo sé que Dios tiene un propósito. Muchas veces yo creo que no lo entendemos, pero hay un propósito y ahora lo estoy viendo porque estoy viviendo el propósito. Dios me ha dado una resiliencia que es una resiliencia que no para. Yo tengo una fuerza y un superpoder que yo recibí cuando era niña es que pude desconectar, por un lado, de desconectarme. Y para mí, nada se me hace difícil porque cuando yo voy atrás y veo lo que yo pasé, yo digo, nada es comparado a lo que yo pasé. No hay nada más difícil que eso hasta ahora en mi vida. Y es la verdad, no hay nada más difícil. Ese problema de salud que te llevó a todas esas operaciones en los 50, dice que casi te lleva al borde de la muerte. ¿Eso cómo te movió el piso de nuevo? ¿Cómo conectó eso? Me desconecté, como quien dice, del dinero. Viví una vida muy bella, económicamente, en una casa maravillosa. Ya a mí el dinero, en realidad, me desconecté. Yo dije, el dinero tiene que ser por un propósito. Y empecé mi centro médico. Me di 3 meses para crear un centro médico dedicado a la comunidad vulnerable, a la comunidad indocumentada que en los Estados Unidos no tiene posibilidades de tener los servicios de salud con dignidad, especialmente, y culturalmente sensitivo, en un sitio donde limpio, precioso, y pude crear este centro con mi socia, que la adoro, Gina Capelli, una italiana que nosotros por 8 años hemos estado enfocadas
en buscar la forma de ayudarle a los indocumentados y a las personas que tienen seguros que usualmente no hay centro médico, especialmente donde yo vivo. O sea que tú pasaste de ser esta empresaria exitosa, la vida te mueve el piso de nuevo con tu salud Sí. y ahí decides darle un giro y empezar de nuevo con el propósito ya de crear algo tuyo, pero para ayudar a otros. Exacto. O sea, el dinero pasó a un segundo plano, por un lado, Sí. pero por otro lado, ¿cómo se ha manifestado Dios en tu vida cuando decidiste servirle a la comunidad de la que tú venías? ¿Sí? La comunidad vulnerable. Mira, por 4 años no hicimos dinero. Fue un reto inmenso, pero yo sabía que con el tiempo, porque esta era una misión de Dios, que íbamos a poder lograr el éxito. Y hemos logrado el éxito. Y no solo eso, Dios me ha dado la posibilidad de crear otra, Él me dio otra misión, la misión de Yo Digo No Más. Y he podido invertir $1 millón en el movimiento Yo Digo No Más, que empezó por mi libro, cuando yo empecé a hablar de mi historia. ¿Por qué lo haces? ¿Qué te lleva a romper el silencio y volver un libro con tu testimonio y empezar el movimiento? ¿Y qué es? Sí, mi hijo Jeffrey es el creador de este libro en realidad, porque él fue que me motivó a escribir el libro y decidí escribirlo. Cuando empecé a hablar del libro, yo tengo una casa en la montaña en Vermont y tenía 10 mujeres. Y de las 10 mujeres latinas que yo llevé ahí para ayudarle a que conozcan este sitio maravilloso y una nueva vida, estaba en el jacuzzi contándole a ellas estaba escribiendo esta historia, porque esta historia no la sabía nadie. Se había quedado en Licey. Se quedó en Licey, ni siquiera mis sobrinos sabían la historia hasta que yo empecé con este proyecto. Mis sobrinas y sobrinos nunca escucharon. Nosotros no hablamos de esto más. Se convirtió en un tabú. Sí. Y me di cuenta que hay una pandemia silenciosa del abuso sexual infantil, porque de las 10 mujeres, 8 fueron abusadas cuando eran niñas por padre, abuelo, tío, primo, hermano. Y ahí fue que nació el nombre. Yo Digo No Más. Yo grité, dije no más, yo digo no más, esto es imposible. Y Ingrid, las personas, son millones de personas que están pasando por esto. Este dolor que yo he vivido es un dolor que está siendo viviendo por millones de personas, muchas de las que nos están viendo a nosotros. Y lo que yo quiero que me vean, que es posible, yo quiero que ustedes vean aquí, de que no podemos dejar de ser víctimas, que podemos ser creadoras, porque ahora mismo las decisiones que yo estoy tomando está creando los resultados. Entonces nosotros somos lo que tenemos el poder de crear basado en las decisiones que nosotros hacemos. Y una decisión, yo espero que muchos de los seguidores tuyos es que sepan que sí es posible sanar, que es un proceso largo, pero es un proceso necesario. ¿Soñaste con tener una familia sana después de este matrimonio que te dio 2 hijos, pero que también te hizo sufrir? Sí. De este primogénito que te hizo mirarte al espejo y descubrir que estabas rota y empezar a sanar? Pero hoy en día tienes 2 hijos y una pequeña hija Sí. Que te adoran, que saben toda tu vida. Sí. Y que de hecho te invitaron a escribirlo y a luchar por otras mujeres. ¿Cómo se enteran ellos de tu historia y cómo lo reciben? Ingrid, uno cree muchas veces que los hijos, si le contamos esto, como que nos van a ver de una forma como menos, que somos menos. Uh-huh. Y es todo lo contrario, porque yo esperé que mis hijos estuvieran en la universidad para contarles la historia, pero eso cambió nuestra relación completamente. Mis hijos, si yo era su Dios, porque ellos a mí me adoran, soy una mujer que ellos admiran, si estuvieran aquí te lo dicen, la conexión es a otro nivel. Y para mí era necesario contarles esa historia porque yo sentía que yo tenía 2 caras con mis hijos. Una cara que ellos no conocían y yo no quería que si alguien le decía a mis hijos que ellos supieran por otra persona, entonces
para mí, ellos han sido los que han acelerado que yo esté con este movimiento. Mi hija, que tiene 15 años, es de la primera. Ella está ahí a mi lado con el movimiento y dice, madre, cuando tú te vayas, yo sigo el movimiento. ¿Qué busca el movimiento Ya No Más? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es el propósito de María Truzá? ¿Cuál es la misión que Dios le ha dado? Proteger la inocencia de nuestros niños. La inocencia es un derecho que Dios nos ha dado a todos nosotros, los niños. Nadie tiene el derecho de robarla. Y yo no voy te lo digo, estoy completamente dedicada a proteger esa inocencia. Y necesitamos crear un ejército para proteger esa inocencia. Y se puede. ¿Qué le dirías a esos padres que han sido abusadores o no han sabido cuidar a sus hijos? Los niños tienen ese derecho de tú protegerlo. Y si tú no proteges a tus hijos, ¿sabes qué? Tienes que entender el por qué. Porque tú tienes trauma que lo está pasando a tus hijos y van a seguir el trauma transgeneracional. Y tenemos que creerle, tenemos que empezar a respetar a nuestros hijos, empezar a cambiar normas sociales que destruyan la pandemia silenciosa. Y lo más importante, tenemos que romper el silencio. ¿Cómo se rompe ese patrón para que no siga ocurriendo generación tras generación del abuso infantil? Tenemos que trabajar en nosotros. Tienes que trabajar tu trauma primeramente. Mi transformación es la transformación que yo he llevado a mis hijos. Y somos vivientes de que eso trabaja. De que cuando tú trabajas en ti, tú vas a transformar tu familia. Y para mí, la familia es lo que nos va a ayudar a poder empezar a cambiar ese trauma. Si nos concentramos en la familia, cómo podemos enseñarle, especialmente a los nuevos padres, cómo proteger a sus hijos. Y esto es algo que con el movimiento, de nuevo, la meta es romper el silencio, educar para prevenir y sanar. La educación es extremadamente importante. Por eso nuestra página web está dedicada a dar información. Tenemos una organización en los Estados Unidos que es muy importante, que se llama RAIN, que está trabajando con Yo Digo No Más para traer más educación. Estamos trabajando en un currículo para las escuelas. Yo espero que lo puedas traer aquí, ya después que hagamos los pilotos allá. Hay mucho trabajo que hacer. Definitivamente. María, gracias por compartir tu historia y por ser una mujer resiliente, una dominicana que muchos deben ya conocer, que ha sido la voz de los que han sido silenciados, sobre todo de nuestros niños, los más puros, los que más necesitan ser protegidos. Cuenta con nosotros, me alegra de poder ser voz de tu historia para que este movimiento Ya No Más siga creciendo. Y ojalá que sí, que logremos hacer grandes cambios, inclusive culturales, Sí. tanto allá como acá, Esa para es la que meta. esta historia se rompa de una vez por todas. María, gracias. Gracias a ti Que por Dios te unirte. siga bendiciendo y sigas cumpliendo tu misión. Así que de verdad, mi gente, un aplauso, María Truzá. Ya en este momento nuestro show está colgado en nuestro canal de YouTube, aquí Mujeres al Borde RD. Coméntanos y compártelo con todo el que lo pueda necesitar, incluso con lo que están criando, para que pongan más atención, más cuidado y hagan una crianza consciente. Mi gente querida, hasta la próxima semana, como cada sábado, 10:30 en Telesistema. Y de lunes a viernes estamos en vivo en la 90.5 FM, Estrella 90, con Mujeres al Borde en nuestra versión interactiva radial para ti. Así que hasta la próxima. Gracias, María. Gracias a ti. Un honor.